Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país. Hoy vamos a hablar de política seria, de política dura, y para ello hemos convocado al licenciado Víctor Bisonó Ito, su nombre de guerra, precandidato presidencial, no voy a decir por qué partido todavía. Excelente. Con quien vamos a conversar en este espacio sobre algunos de los temas más relevantes de la realidad nacional del presente y la visión que él tiene sobre el futuro dominicano. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción del Diálogo Libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, Omar Santana, jefe de redacción de cierre de Diario Libre, y los periodistas Wonder Santana y Abel Guzmán, editor político de nuestro diario. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el licenciado Víctor Bisonó Ito, precandidato presidencial, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido de nuevo. Muy buenos días, don Adriano, doña Inés, los distinguidos periodistas que nos acompañan, ¿verdad? Omar, Warner y Abel Guzmán, que es presidente del Círculo de Política, ¿verdad? Periodista de política. Y a los amigos además que nos siguen. Muy agradecido por la oportunidad que nos dan en el día de hoy de estar en el periódico Diario Libre, y además de eso de compartir con ustedes y a través de ustedes con el país entero y el mundo que nos sigue, porque es una lectura obligatoria. Díganos una cosa, en este ambiente como que está medio enrarecido, ¿qué mueve a una persona, en el caso suyo, a lanzarse a la candidatura cuando uno lo que ve son más problemas que soluciones en el camino? Casualmente eso. Nosotros queremos comenzar en nuestra entrevista diciéndole que somos un hombre de fe. Y hablando de eso, Lucas 12:48 dice que el que más tiene es al que más se le va a exigir. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tener una familia saludable, una estabilidad económica, una experiencia acumulada, quizás también un poco en nuestros genes de compromiso nacional, pues tenemos la convicción de que nos toca entonces a nosotros dar un paso hacia adelante y aportar todo lo que podamos para que nuestro país cambie a mejor. Sí. Y si nuestra carrera es la de servidor público, en este momento donde el país está viviendo una transición importante, yo creo que incluso a partir del 2020 se van a marcar los próximos 20 años, es como una situación como en el 96, que a partir del 96 se marcaron una época, y digo esto porque hay un cierre de ciclo desde mi punto de vista, no solamente político, sino pasa en la iglesia, pasa en el grupo empresarial, pasa en los diferentes sectores de la sociedad. Hoy más que nunca hay que decir presente. Y si vamos a la historia, tendríamos que nosotros recordarnos de Platón, 600 años antes de Cristo, donde decía que si la política es mala, que si la política es sucia y no nos involucramos en ella, tendremos entonces que pagar el costo de que nos gobiernen desde ese litoral. ¿Por qué usted dice que es un periodo, un corte, un Rubicón que se cruza en el 20? Bueno, porque tenemos la experiencia de cuando nació nuestra república en 1844, las diferentes etapas. Y comenzamos entonces con los conservadores y liberales, con los bolos y los coludos, con los rojos y los azules, Trujillo, Juan Bosch, Balaguer y Peña. Todavía hoy se vive en la política del siglo XX sin darse cuenta que estamos en la política del siglo XXI y le quieren vender a Juan Bosch, a Balaguer y a Peña. Nosotros podemos tener las ideas y la enseñanza, pero no seguir poniendo esa figura delante del accionar político. Y si vemos eso en un conglomerado social, nos fijamos también en la iglesia. En la iglesia sale el cardenal y parece como que no hay la misma unidad, el mismo criterio, porque está en un momento de relevo también. Y si vemos eso en el sector empresarial, nos estamos dando cuenta ya que hay otra generación empoderándose, pero no acaba de empoderarse. Y a eso yo le llamo un cierre de ciclo.
donde hoy tendremos que nosotros comenzar a ver hacia una sociedad del siglo XXI, donde todo cambia. Antes de comenzar el programa, usted lo decía, los trabajos no son los mismos. Ya hay otro tipo de accionar. Hay algo que ha impactado en el mundo totalmente, y yo en el ambiente político lo marco desde la primavera árabe a la fecha, y es la tecnología. La tecnología lo ha hecho cambiar todo en sentido general. Hoy nos ocupa a nosotros la política y vamos a verlo desde ese ángulo. Pero de la fecha aquí, antes se decía que habían, por ejemplo, 4P: partido, persona, propuesta y plata. Hoy es persona, propuesta y plata. Y el que tenga dos de ellas puede tener la oportunidad. Entonces yo creo que se cierra un ciclo donde todo ha cambiado y las cosas son diferentes. Muy bien, doña Inés. Bienvenido, Donito. Y en este cambio de ciclo del que habla, que abarca tantas otras áreas, como decía el director, en este cambio de ciclo político, ¿cuál es el papel del Partido Reformista? ¿O qué queda del Partido Reformista? ¿O qué va a hacer el Partido Reformista? Ese cambio de ciclo conlleva también a que la política hay que trabajarla día a día y ganarse la voluntad del ciudadano día a día. Un ciudadano que en República Dominicana se tendrá que dar cuenta y asumir su responsabilidad, que la tiene una oportunidad una vez cada 4 años. Lo otro es ya esperar la decisión que ha tomado, y ese es el día de las elecciones. Entonces la gente no se levanta pensando los problemas de los partidos. La gente se levanta pensando en sus problemas, en cómo tiene que tener 3 y 4 empleos diarios, multiempleo, y ir a 2 o 3 compromisos diarios para completar al fin del mes, y quizás hacer una junta con la mujer, o que el hijo también ayude con algo en la casa para poder sobrevivir. Y si tiene una enfermedad catastrófica, no hablemos de ello. Entonces no se levanta pensando en los problemas de los partidos. Y el que esté claro con eso y conecte con esa sociedad que va a generar un cambio, entonces tendrá una oportunidad. Los partidos están secuestrados en sus cúpulas, son las mismas personas que tienen 20 años haciendo los mismos comités políticos, los mismos directorios presidenciales, los mismos grupos manejando situaciones con propuestas de leyes que tienen 20 años discutiéndose y que a ellos no les conviene, y que hoy es una excusa de primaria, mañana es que tiene que ser un código, porque si no es el código junto no funciona. Y entonces, para mí eso no es lo prioritario. Para mí lo prioritario es conectar con la gente. Don Omar. Gracias, don Adriano. Ese proceso de conectar y el tema tecnológico lo hemos visto en las redes sociales. Está tratando de generar un proceso de empatía con un grupo con los jóvenes, con los más jóvenes. No voy a decir con los millennials, porque ya los millennials son unos viejos. Sí, porque continuamos con el tema de los millennials y ya son personas de más de 35 años o rondando los 35 años. ¿Cuál es su plan en esta estrategia? ¿En qué etapa está su plan político hacia el 2020? Bueno, son dos cosas, y por eso me hice acompañar de Emilio Báez Monsanto y de Yaxel Román, que son de los jóvenes que tienen ya muchos años trabajando con nosotros, y que es una estrategia que se viene desarrollando desde hace mucho, no solamente en el ambiente local, sino también en algo que nosotros nos dedicamos, que es a la política como ciencia y a la política internacional. Nosotros presidimos un centro de análisis de políticas públicas desde hace 10 años. Y tenemos la experiencia y la visión de cómo han ido transformándose otras sociedades. Por eso le mencionaba lo de la primavera árabe hacia acá. Hemos visto que, aunque debo de advertir de que no somos iguales, República Dominicana es un país muy especial. Con esto yo no puedo ni quiero pretender que tengamos un comportamiento igual que Francia, donde Macron en un año hace una propuesta y le compite a los dos partidos tradicionales y sale ganador. O en los Estados Unidos, donde Trump se inscribe y logra la candidatura del Partido Republicano, pero tiene que combatir al Partido Republicano, donde
McCain le hace la contra públicamente, donde los Bush le hacen la contra públicamente, donde los sectores poderosos de conservadores de ese partido le hacen la contra y él como quiera gana. Es una plataforma que no es solamente la marca partido. Si nos vamos entonces a Latinoamérica, tendríamos que ver de lo último, ¿verdad?, hacia atrás, a lo que pasó en México, donde a pesar de que tenía 3 periodos intentándolo, pero la realidad es que usó una estrategia diferente, se rodeó de gente diferente. Por ejemplo, el jefe de gabinete es Poncho Romo, una persona muy amiga de muchos dominicanos, entre ellos nosotros, que es el principal empresario de Nuevo León, pero con jóvenes también como estrategia, y le puede ganar a todos los partidos juntos, PRI, PRD y PAN, donde solamente Morena le saca 60%, mayoría en el Congreso incluso. Entonces de ahí tenemos que ir a Colombia, donde Duque en 4 años y 1 año de campaña sale con la presidencia. Dirán tenía el respaldo de Uribe, pero el otro tenía el respaldo de Santos y tenía el respaldo de una sociedad. Pero ahí hay un modelo. Costa Rica, donde tenemos ahí a Fabricio Alvarado, que de un 1% se da un fallo con una coyuntura, porque hasta las coyunturas hay que contar con ellas, y se alinea con su propuesta con su discurso de la vida, de la familia, y va del 1% a no ser nada al 46%. No ganó, pero tiene mayoría congresual. Y vemos Guatemala, y vemos hasta Piñera, que llega otra vez a ser presidente, pero con un partido diferente, con una coalición de partidos que no es el de él el que sacó mayor cantidad de votos. Entonces, si eso lo traemos a la República Dominicana, nos damos cuenta, primero, con la realidad actual, que el padrón electoral tiene 60% de menores de 40 años. Los mayores de 40 años son muy importantes, incluso yo estoy inscrito sobre la franja mayor. No me había dado cuenta. Sí. Pero los menores tienen más empuje, más garra, exigen más, están más comunicados, le dan más seguimiento a otros detalles, que no son aquellos donde le están haciendo la propuesta del pasado. ¿Cuál es la propuesta del pasado? Lo que ellos en el 96 no votaban y han visto los gobiernos de presidentes, de candidatos que hoy día son parte de la responsable de lo que se está viviendo el país, que se dice que tiene un crecimiento pero macroeconómico, pero la verdad es que hay más delincuencia, más pobreza, menos trabajo para los jóvenes, más miedo, más endeudamiento, más estrechez en todo. Entonces eso nos obliga a nosotros a pensar cómo nos comunicamos con la gente que está rechazando la política actual, que está rechazando las marcas actuales, que quiere ver, vuelvo y digo, a un país del siglo XXI, a un país hacia adelante, y son las redes sociales. Hoy día entonces se habla de el mensaje, los medios y la organización, porque siempre va a existir una organización de tierra, porque al final del día usted tiene que ir a contar los votos, tiene que llevar los votos, tiene que tener el acta, pero mientras tanto tiene esa gente que está dispuesta a eso, y usted conquistarla y conectarse con ellos. La infantería es la que gana la guerra. Correcto. Pero tiene que formarla primero. ¿Cómo la conquista y la engrosa a su ejército? Comunicándose con ella. Y hoy día son las redes sociales. Nuestras encuestas, la sociedad dominicana está conectada en un 75%. De ese 75%, solamente el 25% acepta propuesta política. Hoy día son fotos, ¿verdad? Estamos en eso de acuerdo, de que las encuestas son fotos. Y de ese 25% que acepta política, quizás hay que ver el titular y lo quita. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ese 25 y al 75? Ustedes lo dijeron ahorita. El Uber, nosotros tenemos, no sé si se nota, que cada vez que nos crece un poco el pelo nos vamos a un barrio y una de las modalidades se llama sin pelo. Y entonces ahí nos pela un barbero de un barrio y interactuamos. Vamos a las universidades, tenemos grupos de interacción en las redes, tenemos programas los miércoles, anoche lo hicimos, de 8 a 9 en vivo, solamente para responder preguntas, inquietudes, 1 hora respondiéndolas con todas las plataformas en línea. Y eso nos da a nosotros la oportunidad entonces de que, bueno, una campaña de valores y algunos programas, que seguro este va a ser uno de ellos, donde podemos sacar preguntas y respuestas de qué yo creo de la educación, de qué yo creo de la seguridad, de qué yo creo de la migración, de qué yo creo de la economía,
y vamos permeando un sector con el menos rechazo posible. Y esas son las estrategias que hemos ido usando, que no están dando resultados, y que es esa ola que viene desde fuera y que va a permear también la República Dominicana, sin lugar a dudas. Muy bien. ¿Por qué se percibe en las encuestas la fortaleza del PLD? Un 50% de aceptación en esas encuestas que ustedes manejan. Sí, eso es así. En las encuestas que nosotros manejamos hay una fortaleza del PLD como marca, se puede decir, pero también es cuál es la opción que le están dando. La otra opción que le están dando son primero los problemas entre ellos mismos, que pareciera, y yo no me alegro de esto, ¿verdad? Es un análisis ya poco político, fuera de mi participación y competencia con ese partido, pero lamentablemente parece que por primera vez ellos están enfrentando coyunturas que los otros partidos han vivido. Me refiero Balaguer Lora, Balaguer Fernandito, Juan Bosch Peña, Peña Atuey, presidente Fernández Jorge Blanco Magluta, Hipólito Miguel Vargas, lo último, y parece que ellos están enfrentándose a eso ante la falta incluso de competencia. Esa competencia y esa alternabilidad es lo que nosotros estamos construyendo, porque tenemos que llegarle a la gente con la propuesta. Mientras tanto, el ciudadano no tiene una propuesta o no acepta como válida y buena la otra propuesta, que es Hipólito Mejía. Luis Abinader no ha aprendido, no ha conectado, no lo dan como válido, y tenemos que construir eso, y en eso es que estamos trabajando a tiempo completo. Wander. Sí, vemos que usted se ha enfocado mucho en lo que tiene que ver con la juventud. Entonces, me gustaría saber cuál es la visión que tiene usted sobre la realidad de la juventud dominicana en empleo, en educación, en ese tipo de ámbitos. Primero yo quiero compartir con ustedes la realidad entonces del país y hacerlo desde el punto de vista no de lo que yo pudiera esbozar, sino de algo más imparcial que pudiera ser los números del Foro Económico Mundial. Entonces, el Foro Económico Mundial, ¿qué dice? Que, por ejemplo, la educación primaria en el país es 124 de 137 países que han sido evaluados, y que la calidad del sistema de educación es 128 de 137, y que el gasto público mal gasto es 131 de 137, y el favoritismo gubernamental 136 de 137, y que estamos hablando que la percepción de la corrupción es 135 de 137. Entonces un país así no puede realmente funcionar. Y si vamos a las evaluaciones PISA, entonces nos damos cuenta que estamos también en un nivel crítico de balance de educación, que hay que reconocer que hemos tenido un avance porque se comenzó a cumplir la ley del 4% hace 2 o 3 años, que era una ley de 1997 y que ahora se comenzó a cumplir, pero que ha sido enfocada en la construcción de escuelas, que también tenemos un avance, porque antes había que caminar muchos kilómetros para llegar a una escuela, pero la escuela sola no dan conocimiento, el blog y la varilla solo no da conocimiento. Entonces a la juventud hay que proponerle un cambio del sistema educativo que sea racional y real con lo que vive la República Dominicana, un país de servicio, un país que tiene que ser competitivo en las áreas donde va. Calidad de la educación, mejores profesores, mejor equipamiento y una orientación desde el inicio para que los jóvenes por sus destrezas se ubiquen en los nichos que la República Dominicana le da. Que hoy día, primero, no forma a los profesionales técnicos y personas que puedan tener destreza en el ambiente que necesita, y lo que es peor, que los que están formados de clase media, incluso con algunos niveles de maestría, según la encuesta, la POP y el INTEC, 62% se quiere ir del país. Y nosotros tenemos que evitar eso, buscarle los nichos en República Dominicana donde se tienen que preparar y que se queden aquí, no con el poco dinero preparar cerebro para que se vayan de República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo es apoyarlo a que puedan tener su primer empleo. En otros países se llama co-op,
donde el sector público y privado tiene la renovación de sus recursos o tiene la captación de los recursos humanos que necesita para poder competir y desarrollarse. Y ahí está el primer empleo, con los incentivos incluso que haya que darle al sector privado para que acepte a ese joven como primer empleo, que después quizás se quede en esa empresa, que después lo muestra como primer empleo. Tercero, financiarle los proyectos de emprendedurismo sin impuesto el primer año. Usted me dirá, pero ¿cómo va a ser? Bueno, yo estoy buscando la estabilidad de una persona que con un proyecto que se evalúe y tenga posibilidades, emplee una o dos personas más que salgan de la calle y que entonces puedan ser también personas que estén laborando y que paguen impuestos después del año. Y que estén afiliados a la seguridad social. Exacto. Y que tengan todo lo demás. Todo eso. Entonces, estos son varios pasos que hay que enfocar en cuanto a la juventud. Pudiéramos hablar también de lo importante que es el deporte en la juventud, pero el deporte desde el origen. Pudiéramos hablar, ¿por qué? Bueno, el deporte es la cultura, porque si nosotros le pusiéramos atención al deporte desde el origen, tuviéramos más Reina del Caribe, tuviéramos más Vladimir Guerrero, tuviéramos más Luguelín, que no son los que han podido salir a duras penas, sino enfocarlo con una política de deporte desde el origen. La cultura, al que tú le das 2 guiras y una maraca, tiene una profesión, además de que entretiene a la gente. Entonces podemos poder impulsar otra vez las retretas, la banda de música, la cultura, desde las propias escuelas, que no es solamente varilla y cemento. Aquí tenemos programas, el caso de Venezuela, con las orquestas juveniles. Esos no son graduados universitarios, son muchachos de barrio que aprendieron a tocar violín y oboe. Pero yo tengo, y esto a mucho orgullo, la experiencia de mi mamá, que es Ivonne Asa, que cuando salió de ser directora del Teatro Nacional, se fue entonces a Codetel, que eran otros tiempos, otras empresas, otros compromisos sociales que ahora no lo tienen esas grandes empresas y lo tiene que asumir el Estado, y se fueron a todas las municipalidades a propiciarle las herramientas para las bandas de música y para enseñarlo y para regularizar las retretas, que mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver eso? No, al que tú le das la oportunidad de oír y de participar de la cultura desde otro enfoque, bueno, ahí hay un nicho para que no esté haciendo otra cosa. Exactamente. Doña Inés. El tema de la semana pasada, tanto nacional como internacional, fue todo el desastre ecológico que se produjo en el malecón con toda la basura que llegó. ¿Cuál es su propuesta ambiental? ¿O tiene un equipo asesor en esos temas? Sí, cómo no. Y no solamente nosotros, tengo que decir también el trabajo que ha desarrollado el PNUD y el trabajo que ha desarrollado casualmente el Congreso, porque en el día de ayer se aprobó ya finalmente la ley de residuos sólidos, que tenía más de 10 años en discusión en diferentes vertientes. Y ya estamos en eso, montado en una ola, que es una ola incluso global, porque hablando de Chile, Chile hace 3 meses fue ya declarado libre de bolsas plásticas, y es lo que nosotros estamos persiguiendo aquí. Definitivamente tiene que haber un compromiso de todos, un compromiso de origen, de lo que generan este tipo de materiales, tiene que haber una educación y tiene que haber también, sin excusa, la responsabilidad de aquellos que tienen que interactuar con la limpieza, con el orden, con la educación desde la municipalidad, que es el estamento que está más cerca del ciudadano, la municipalidad, y que no puede seguir sucediendo lo que hemos visto en estos días. Pero yo creo que es una labor conjunta, ciudadanos, autoridades, y que nosotros nos vamos a sumar con todo nuestro esfuerzo a ello. Don Omar. Don Hito, puede parecer una insistencia, pero por lo que dijo anteriormente, el Partido Reformista Social Cristiano o la plataforma de organización política, ahora mismo para usted está en un segundo plano. ¿Usted cree que no necesariamente tiene que correr por el Partido Reformista? Yo repito de nuevo, yo lo que creo es que el ciudadano primero está cansado de los partidos tradicionales y de los problemas internos de los partidos tradicionales. Son las mismas cúpulas, 20 años rotándose. En la mesa sentado se puede sentar uno aquí hoy, otro allí, pero son los mismos. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué le ofrece? Y los resultados son muy tristes de lo que ha estado pasando. Esas marcas representan hombres que ya no están con nosotros,
lamentablemente, fueron del siglo XX. Ideas, la que yo comparto con las ideas del presidente Joaquín Balaguer en el ámbito de la administración del Estado. Y los números están ahí, no mienten. Si buscamos la referencia del Banco Central, vemos los resultados de crecimiento en los 12 primeros años, y además de eso las inversiones sin endeudamiento, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad en el tema migratorio, el impulso de la agricultura real para producir y exportar y darle la dignidad de un trabajo al hombre y la mujer dominicana, la participación de la juventud, no de discursos, sino de realidades, porque Víctor Gómez Berger fue canciller con 30 años. Fernando Álvarez Bogar fue que manejó el CEA, que producía 800.000 toneladas de azúcar con 26 años en agricultura. Y las mujeres fueron todas gobernadoras. No es un asunto de discurso, es un asunto que nosotros creemos en ello. Y la inversión en deporte y en la cultura está plasmada en todo el territorio nacional. Y la vivienda para los que la necesiten, no solamente para aquellos que te rodean por amiguismo, está plasmada también en todo el territorio nacional, donde se puede contactar que no fueron favoritismo político los que llegaron a ese tipo de vivienda. Y eso no lo puede secuestrar una cúpula que está retorcida y que no quiere entender que el país es el que tiene problemas y que hay que hacer planteamiento país, no planteamientos personales. Y nosotros entendemos eso, y por eso lo que estamos es enfocándonos en el contacto con la gente, haciendo nuestra propuesta con la gente. Cuando nosotros tengamos los resultados que esperamos y que van dando nuestras evaluaciones, estoy seguro que tanto el partido al que nosotros hemos militado 35 años como otros, porque tenemos un sistema que tiene 26 partidos, llamados mayoritarios sin ser mayoritarios, porque es una ridiculez ese 5% ser mayoritario, y otros pues vendrán a seguirnos. A ver, están en su campo. Usted fue el autor de la ley de armas. Sin embargo, el país como que no ha sentido los beneficios, no se está aplicando. ¿Qué es lo que está pasando con el desorden en esa materia? Sí, eso fue una ley que nosotros pudimos sacar después de 10 años, socializando como debe de ser, y aquí podemos nosotros decir que es un ejemplo de la capacidad de consenso que podemos lograr siendo un legislador de varios periodos, siempre en oposición, y hemos sacado no solamente la ley de armas, sino la de presupuesto participativo, que habla de que nosotros creemos en la democracia. Ese consenso que logramos después de 10 años, se pudo tener esta ley 631-16, con algunas cosas en las que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo todavía hoy, pero es la herramienta para sacar las armas de las calles y para penalizar con toda la dureza necesaria a quienes violen la ley con armas ilegales, con armas automáticas, con temas tóxicos, químicos, con armas blancas, porque es una ley bien completa. ¿Cuál es el próximo paso? Lo que pasa desde el gobierno y pasó con la ley de migración, que duraron 10 años en hacer unos reglamentos, ya han violado el plazo que da la ley para los reglamentos de la ley de armas y no se han hecho. Y además de eso, la parte del poder judicial, que lamentablemente también es un poder separado, porque hay 3 poderes en el Estado República en que nosotros vivimos, que debe de funcionar más de cara a lo que dice la ley. Y la ley no se está aplicando como debería de aplicarse. Wander. Precisamente su valoración sobre el sistema de justicia y sus propuestas para que, no sé, aportar en ese sentido. Sí, ya dije que creo en la separación de los poderes, pero nosotros desde nuestra trinchera, lo primero que hemos hecho es propiciar leyes que vayan acorde a la implementación de ese poder. Lo otro que hemos hecho es fijar nuestra posición, por ejemplo, en la reforma de la Constitución en el 2010, de que siendo nosotros miembros del Consejo de la Magistratura por 10 años, y en ese momento así estábamos todavía desempeñando una de las posiciones del Consejo de la Magistratura, pedimos y nos opusimos a que incluyeran al procurador dentro del Consejo de la Magistratura, porque me parece que es inadecuado
que el presidente de repente tenga 4 votos en el Consejo de la Magistratura y que termine la justicia permeada por la política, como parece que es lo que ha estado pasando después de esa reforma constitucional. Y luego de ello, indudablemente que creo que hay que hacerla totalmente independiente. Independiente no solamente con la propuesta del legislador, sino con la elección de los fiscales. Darle un presupuesto donde no puedan tener la más mínima excusa de lo que ha estado pasando, lamentablemente, donde hay procesos judiciales que se le siguen a jueces que dicen que han aceptado dinero y que después van y lo devuelven o que lo destituyen por un tema de corrupción dentro de la misma justicia, y que hay que fortalecerla. De nosotros tener la oportunidad, como esperamos a partir del 20, vamos a darle esa independencia para que no haya excusa, apostando a la formación, al compromiso y a la supervisión permanente de cada uno de los poderes, pero no solamente de parte del Ejecutivo, de la sociedad civil y de ellos mismos. Como legislador, como legislador de varios periodos, usted conoce perfectamente el funcionamiento de las cámaras. ¿Qué reformas necesita el Congreso para tener una mejor imagen, para tener un mejor servicio, para que las leyes no se pasen 10, 15 años durmiendo? ¿Qué haría usted? La mejor reforma la puede dar solamente el pueblo. Nosotros hemos tenido 4 periodos. Nuestro periodo más productivo en cuanto a la representatividad, que es lo que exige la población y el equilibrio para la democracia, fueron el primer periodo y parte del segundo. ¿Por qué? Bueno, porque la Cámara estaba en manos de un partido, en este caso el Reformista, el Senado estaba en manos del PRD y el gobierno estaba con Hipólito Mejía los primeros 2 años, pero después varió. Leonel en el gobierno, 2004, en 2004 el Senado en manos del PRD y la Cámara también en manos de la oposición. En el primero, aunque eran del mismo partido, eran de oposición porque Pacheco terminó enfrentando al presidente Mejía. Entonces ahí había que tener comunicación con los legisladores, había que contar los votos uno a uno y había que ir a discutir de qué se trataba. Hoy no, hoy lamentablemente depende de una directriz política de 1 o 2 grupos, de 1 o 2 partidos incluso, porque hay mayoría mecánicas y esa mayoría mecánica entonces separa de la verdadera intención del legislador. Y lo que es peor, lo que han hecho últimamente en este cuatrenio el partido de gobierno, repartirse cada año la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Ya no es la capacidad del presidente, es que entra un presidente y para acomodarse con su equipo pasan 1 o 2 meses. Y ya cuando pasan 2 o 3 meses se está preparando para salir. Y entonces no hay continuidad. La institucionalidad se pierde, las iniciativas se pierden. Y en coyuntura todavía como la que existe en República Dominicana, con mucha responsabilidad lo digo, que hay un paternalismo, un presidencialismo, eso distancia más además la verdadera función institucional que deben de tener los poderes del Estado. Y eso debe de cambiar. Pero ahora yo lo que le hago es un reclamo, una solicitud, una observación al ciudadano de que debe de buscar el equilibrio en los diferentes poderes del Estado. Pero, por ejemplo, el incidente con el PRM y Farideh Raful, que pedía una investigación de un hecho que el gobierno aceptó que es verdad. Le pagaron dinero a estos señores. Podemos discutir si la cantidad fue, si el plazo fue o lo que sea, pero no es propio de un Congreso que se respete investigar el asunto. No solamente que es propio, sino que esa es su función. Y en los países donde la democracia funciona, es normal. Incluso nosotros tuvimos una reunión la semana pasada, la Comisión de Hacienda, todos estábamos. Y ahí, ¿qué se discutió? Con el ministro de Hacienda y con el director de Impuestos, una ley de sincerización de patrimonio. Y estuvimos todos de acuerdo, incluso con esa iniciativa, y parece que se va a aprobar cuando la presenten. ¿Y por qué entonces no se puede investigar al ministro de Obras Públicas, al jefe de la policía? Conversar con ellos, porque el Congreso no lo puede destituir. Y la obligación de ellos, que manejan fondos públicos, es de dar cuenta de ellos. Eso es lo primero que tienen que saber cuando se juramentan. Y el Congreso está llamado. Volvemos entonces un paso atrás. La mayoría mecánica impiden la democracia, que la democracia fluya. Y eso es lo que está pasando. Muy bien.
Don Hito, en el tema de la oposición, hemos visto que el PRM en las últimas semanas ha asumido una posición, un tema ha asumido liderazgo. ¿Cuáles son los temas suyos, lo que usted más cuestionaría al gobierno y al PLD, que es el partido del gobierno, de cara a, claro, usted hasta lo que ha demostrado hasta ahora que un hombre se ha centrado en las propuestas? ¿Cuáles son los temas suyos de mayor crítica al gobierno? Indudablemente que nosotros estamos viviendo un estado de inseguridad en la República Dominicana, pero más que la inseguridad, de decir lo que está pasando hoy son las causas de la inseguridad, porque yo creo que es muy lamentable ver que la propuesta año tras año es tirar patrulla mixta a la calle sin que haya ninguna solución. Sabemos entonces que el año que viene la vamos a tirar otra vez y luego otra vez. Lo que hay que combatir las causas de la inseguridad. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el incentivo de la economía? Por ejemplo, no hemos hablado de economía. Nosotros tenemos un 12% en los ingresos en cuanto al PIB y tenemos un gasto de 20%. ¿Cómo llegan a un balance? 11 años, yo como presidente de la Comisión de Economía, viendo que lo completan con préstamos y bonos. Y si van a construir algo más, entonces tienen que recurrir a más bonos y terminan en un cartel como el de Odebrecht. Y eso no puede suceder. Tiene que haber un combate serio a la delincuencia, pero a las causas de la delincuencia. Ese es un punto, porque eso afecta a toda la sociedad. Donde hay intranquilidad, lo primero que pasa es que todo el mundo vive con miedo. Y una sociedad con miedo no es una sociedad feliz, ni una sociedad tranquila. Y lo segundo es que el dinero es lo más cobarde que hay. Donde hay problemas, no va. Donde no hay seguridad jurídica, no va. Y eso es importante. Luego, la impunidad. No es posible que nosotros estemos en un país donde basta con ser político o pertenecer a una clase política, y más si es del gobierno, no importa lo que te robe. Lo importante es que sea mucho. Si roba poco y eres un civil cualquiera, entonces tiene penalidades. Ejemplo, ustedes que están en los medios sabrán que hace 2 o 3 meses en Montecristi un hombre se robó 7 libras de yuca, 3 meses de coerción. Otro hace un poco más de tiempo se robó 8 cajas de leche, 3 meses de coerción. Una señora en Atomayor se robó un picapollo, 3 meses de coerción. Y una muchacha en Montecristi la semana pasada falsificó unos volantes de gasolina. ¿Cuántos pueden ser los volantes de gasolina en Montecristi? 500 pesos, 1000 pesos, todos los días uno, 30,000 pesos al mes, por 3 meses, 90,000 pesos. Y el que se está imputado por 92 millones de dólares, confeso, por parte y parte, y ya pagando multa por ello. Y eso es lo que están es de fiesta en restaurantes, en playas y todo, sin ningún tipo de proceso creíble, por lo menos, cuando en el mundo entero ya hay definido los procesos con esa mafia internacional. ¿A qué me refiero? Que es Odebrecht. Entonces un país no puede vivir en ese estado de situación. Sí, don Hito, es un peligro que la Junta organice todas las primarias simultáneas, como dice Finjus y un sector del PLD, y si es posible que las primarias sean con un padrón abierto. ¿Qué opina usted? Yo opino que debe ser abierto el mismo día y la Junta es la que debe de asumir la responsabilidad. Porque si no, la misma Junta se está cuestionando para el día de las elecciones. No va a poder entonces hacer el ejercicio el día de las elecciones, que es el igual que una primaria de los partidos. Esa es la primera pregunta. Lo otro es que en República Dominicana se está penalizando la coherencia. Quien les habla fue y participé en el 98 en una primaria en el Partido Reformista. Fui el más votado en el Gran Santo Domingo, era todavía provincia y distrito, 16,000 votos. Sin embargo, cuando llegó a la casa en ese momento, entonces me pusieron en el lugar número 10. Me condenaron a perder antes de las elecciones, porque el Partido Reformista de 33 diputados nunca había sacado 10 en el Distrito Nacional. Sacamos 3. Volví a participar en una primaria en el 2005, en ese momento para la dirección del partido a nivel nacional. Volví a hacer, por un tema de
de territorialidad y otros que fueron más enfocados en provincia, el más votado a nivel nacional. Y me llamaron las autoridades, Hito, pero en esta oportunidad tú no aspiras a presidente todavía. Lo que aspiran son fulano, y yo, la representación de la mujer, y otros, no es lo mismo que tú de 25 estés en 1, o en 4, o en 7, vamos a ponerte en el 5, entonces de 112.000 votos a 70.000. El PRD, el PRM, mejor dicho, acaba de participar en una primaria donde se renovó, y le deseo lo mejor, porque por lo menos tiene 2 caras que presentar. Pero inscribieron 500.000 gente. Después votaron 200. Y cuando dieron los datos, 3 meses después que lo acomodaron, fueron 100. Y tienen impugnaciones todavía pendientes. El PLD, cuando fueron a la primaria, las pocas que hicieron, porque la mayoría de nosotros, me incluyo, violando la Constitución del derecho de los demás de elegir y ser elegidos, fuimos elegidos por las convenciones, por acuerdos. PLD eligió el síndico de Santiago, de Santo Domingo Norte y de Barahona, y hubieron 4 muertos. Y después hicieron 2 rondas de encuesta. Y para elegir los candidatos tuvieron que dar un cargo público a uno y al otro la candidatura. Entonces, ¿pueden los partidos? No pueden los partidos. Y no pueden porque no tienen padrón creíble. Y lo que quieren el padrón creíble y cerrada da la coyuntura, casualidad, de que tienen el control interno de los partidos. Y lo que queremos abierta, en mi caso, siempre lo he dicho, y además, ¿qué son los partidos? No son clubes. El club te se inscribe y paga. El partido lo pagan ellos, que echan gasolina, y el 50% del galón de gasolina va al erario público, y de ahí se lo mandan a la Junta, y de la Junta le mandan 21 millones de pesos mensuales a los partidos mayoritarios, que son los que están en pugna, y no se sabe lo que hacen con ellos. Entonces el ciudadano puede tomar una decisión de un día, todo junto, para que no hayan mezcla, ni se vote por un partido u otro, porque cada cual va a velar por su interés a lo interno, y se tenga entonces de ahí en adelante un padrón. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? Me llama la atención que Danilo Medina, cuando fue candidato a la presidencia la primera vez que podía competir con Jaime David Fernández, quiso una primaria cerrada y con el padrón orgánico, y ahora la quiere abierta. Que Leonel Fernández, cuando tentaba seguir a un tercer mandato, y todavía hoy está recogiendo 2 millones de firmas, que no la tiene el padrón del PLD, entonces ahí es abierta y la quiere cerrada. Y que el PRM, llamado PRD mayoritario, un grupo que estaba Luis Abinader, Hipólito Mejía, doña Milagro Ortiz, visitaron a Danilo Medina, que yo no sé por qué a Danilo, debieron de haber ido a la Junta a entregarle una propuesta de primarias abiertas, consecutivas y organizadas por la Junta, y hoy la quieren de otra manera. Y el Partido Reformista, que siempre la ha hecho abierta, ahora la quieren cerrada. Entonces, es la coherencia lo que se penaliza en República Dominicana, y se premia la conveniencia personal. Entonces yo creo que, por eso les digo que es un ciclo que está cerrándose por el descrédito de los que han estado haciendo más de lo mismo. Wander. Usted decía ahorita que los ciudadanos piensan en su propia realidad y que no están como que muy enfocados en lo que pasa a lo interno de los partidos. Sin embargo, la política es un tema que apasiona a todo el mundo y por el que todos se interesan. Entonces, nos gustaría saber cómo está la situación del Partido Reformista a lo interno, ya que en los meses pasados habíamos visto un tira y jala, si se podría decir así. Es que yo me inscribo como un ciudadano. Yo estoy más pensando en hacer una propuesta diferente al ciudadano, en hacerle una propuesta donde no es una gallera, donde no es un pleito permanente, donde las plataformas de los partidos son importantes porque la ley obliga a que te inscriba un partido. Pero si en algún momento tú tienes el músculo necesario con una candidatura fuerte, entonces te seguirán esos partidos que necesitan una plataforma con un líder, con un guía que tenga aceptación y que tenga que liderar a senadores, a diputados, a regidores, a síndicos, que incluso no caben en la boleta del PRD, ni del PLD, ni del PRM.
no caben por las mismas coyunturas que ellos tienen. Entonces yo le he dejado la situación del Partido Reformista y apoyo a la renovación que se ha presentado. Yo nunca he aspirado a la presidencia, siempre hemos apoyado a lo que se ha presentado en esta ocasión, propiciando, le dediqué un tiempo, lo lideré por un tiempo para que entendieran que el país reclama un cambio y que ese cambio puede ser los ideales con los que se fundó el Partido Reformista, que no quiere decir un edificio, un logo, un color, y mucho menos la directiva que han sido funcionarios de todos los gobiernos, que han tenido oportunidades de negocio en los gobiernos, que viven tirando piedra para que lo llamen. Yo en eso no, esa no es mi historia, y por eso le digo, para presentar una propuesta diferente, que es lo que nosotros presentamos, nos basamos más que nada en el contacto con la gente, en la cercanía con la gente, en la comunicación con la gente, y en algo muy importante que le estamos pidiendo a la gente, y es que nos investiguen, que se regalen un tiempecito. Yo ahora, cuando fui a Chile a la toma de posesión del presidente Piñera, me topé allá con un amigo que en diferentes foros había compartido con él, que fue candidato presidencial independiente, allá está esa figura, se llama José Antonio Cast, y me desayuné con él una mañana, y me enseñó un anuncio. Allá las franjas de comunicación son bien específicas y equitativas para todo el mundo. Entonces él aparece en un podio, va a dar un discurso y dice, no voy a hacerlo más de lo mismo, voy a hacer algo diferente. Y en este caso es un ejercicio con ustedes. Si la nevera de su casa se daña, hay que botarla y hay que comprar otra, ¿qué usted hace? Entonces comienzan unas preguntas y respuestas. El dinero, qué espacio tengo, el freezer abre arriba, abre abajo, el color, la tienda, si está cerca, si me la traen, si me la dan a plazo, bueno. Y al final él le dice, ok, ¿y en qué tiempo dura eso? Un día o dos, en lo que llamo a alguien, veo los periódicos, tal cosa. Un día o dos, muy bien. ¿Qué tiempo usted invierte para decidir por qué presidente usted va a votar? ¿Usted lo investiga? Por el senador que usted va a votar, usted lo investiga. ¿Por qué usted vota? Ah, por la caravana, por el CAN, el picapollo por el aquí, picapollo, por lo que le van a prometer. No, hoy día es tan fácil con la red, y regálese 5 minutos e investigue a cada candidato, a ver si es coherente en los planteamientos, porque se pudiera estar leyendo un guión, diciéndoselo bien bonito, y convenciendo incluso, pero resulta que ese tipo hace todo lo contrario. Entonces yo le pido hoy a la población, y lo repito, que se regalen un minuto y que nos investiguen a todo lo que le pedimos confianza, a todo lo que le pedimos atención, a todo lo que nos dedicamos a la vida pública, que nos investiguen a cada uno de nosotros, a ver si somos coherentes, si es verdad que es una propuesta diferente, qué pueden esperar de nosotros y tener confianza en ello. Y así veo yo la carrera política de ahora en adelante, no secuestrada por un grupo o por un color. Muy bien, doña Inés. Donito, aunque ya no está de moda hablar de derechas, izquierdas, ideologías, es un buen ejercicio saber usted políticamente dónde se coloca. En el centro. Yo creo que ahora hay que ser pragmático. Yo creo que no es un asunto de ideología. Yo me formé en el socialcristianismo con la Konrad Adenauer. Fui al Instituto Obrero de Venezuela cuando el partido COPEI era responsable de la región en el aspecto del socialcristianismo. Lo dirigía el profesor Almanzar en ese momento con la Konrad Adenauer. Pero ya yo le dije que yo soy un seguidor de las políticas de administración. Por ejemplo, el presidente Balaguer hizo la reforma agraria, nada que ver con el centro ni con la derecha, que es donde se quieren encajonar a los conservadores, por ejemplo. Yo creo en la libertad económica y en la libertad de oportunidades. La diferencia es cómo usted aprovecha esa libertad de oportunidades o esa igualdad de oportunidades. Entonces yo creo que hay que ser pragmático, hay que estar en el centro y hay que contar con los mejores talentos. Usted no le puede preguntar a una persona su color de piel, su religión, sus apetencias sexuales, su economía, de dónde viene. No. ¿Qué usted va a aportar? ¿Cómo usted lo va a implementar? ¿Cómo usted entra a un esquema que dé trabajo para buscar la mejoría para todos? Y hablando de esos temas conflictivos, usted es un hombre de fe religiosa,
¿qué hacemos con el tema del aborto? ¿Qué hacemos con todos estos temas que no salen del Congreso? Y que, por ejemplo, tienen empantanado un código penal que se necesita, pero urgentemente. Sí, lo primero que yo creo que lo sensato sería aprobar el Código Penal, dejando el tema que nos causa tantos problemas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos casualmente el feminicidio, tenemos también el tema de los niños que se usan en tráfico de órganos o de sexo, Sí. Tenemos el tema de la invasión de tierra, tenemos el sicariato, tenemos tantas cosas. Los delitos electrónicos. Los delitos electrónicos. Y el tema de las tres causales siempre va a estar. Querer nosotros defender el tema desde una trinchera uno y desde una trinchera otro para impedir que salga el código, yo creo que es más irracional de cada una de las partes, aunque me toque a mí una de ellas, porque ese tema se va a discutir, parece que por mucho tiempo más. Ahora bien, entrando al tema, el artículo 110 del nuevo código dice claramente que cualquier médico en clínica u hospital que actuando en base a su conciencia tenga que decidir por salvar una vida u otra de una madre que esté en estado de gestación, no puede ser perseguido por la ley. Entonces yo creo que ahí hay dos de las causales que están cubiertas. Quedaría el tema de la violación y el incesto, que hay que discutirlo. ¿Discutirlo por qué? Bueno, porque hay que ver cuándo hay vida. Se dice que hay vida cuando está el contacto del óvulo, ¿verdad? De una vez se engendra la vida. Si hay otros que dicen que es a los 3 meses, bueno, pues a los 3 meses, no sé, esa es la discusión científica. Yo no soy científico. Hay otro que claramente hay que ver cuándo esa vida se corta y entonces nosotros no tenemos la pena de muerte. Y es quizás el más indefenso porque no se puede defender. Entonces estaríamos hablando de modificación constitucional. Y son temas que yo creo que hay que dedicarle tiempo, seriedad, sin apasionamiento y buscarle una solución. Yo creo en la discusión, yo creo en la comunicación, pero también creo que tenemos que sacar el código. El código hay que sacarlo, Sí. de alguna manera. No más. Don Hito, ¿cuáles son sus propuestas en temas de infraestructura y en temas de salud? En temas de salud, nosotros creemos, primero, está bien claro que un país sin salud no puede funcionar. Nosotros hemos visto con pena que se han embarcado aquí en modificar 56 hospitales a la misma vez, teniendo procesos como lo del mocoso Puello en estos días, o la maternidad de Lomina, o teniendo procesos como es el gasto de salud en las parturientas haitianas, que le consume un presupuesto que no llega al 2% de República Dominicana para los dominicanos, que es nuestro principal compromiso. Obviamente, si llega una parturienta a un hospital hay que atenderla, pero la pregunta es cómo llega y por qué la dejan llegar ahí, cuando no hay salud para los dominicanos. En nuestro recorrido por el país, una vez más, vamos a la frontera y entonces los hospitales de la frontera no funcionan. Si hay un caso de un hueso roto, tiene que ir a Mao para que comiencen a atenderlo. ¿Por qué? Porque no están equipados, porque los médicos no tienen la especialidad, no tienen los recursos. Esa es la situación real. ¿Qué nosotros proponemos? Primero, tenemos que hablar, y eso hay que tenerlo claro, que la economía en República Dominicana tiene que cambiar. Nosotros, y eso es algo que solamente lo puede hacer una propuesta diferente, porque ya hoy no se lo van a creer al que tiene 16 años haciendo más de lo mismo. Ampliar la base para que te robe el dinero, mi dinero, que yo tengo que tener un seguro aparte, además, porque no me cubre la salud pública, que yo tengo que tener un guardián aparte porque la policía me atraca, si no. Que yo tengo que tener una planta porque no tengo electricidad y yo te voy a pagar mi dinero, además, en impuestos. Entonces la gente da como resultado un 56% de personas que no tributan. Eso hay que cambiarlo y solamente le puede pedir confianza e ingresar una propuesta nueva. Ingresar un 1% de lo que es el PIB de República Dominicana son 36.000 millones. Si nosotros ingresamos un 1% y además de eso ahorramos los gastos superfluos, que hay una cantidad, un 1%, tendríamos 72.000 millones de pesos. Si nosotros controlamos la frontera solamente en un renglón, alcohol y tabaco,
que al año hay una evasión de 6.000 millones de pesos en contrabando, con el contubernio de lo que lo dejan pasar por la frontera, que ha subido del 2012 a hoy a más de 30% de contrabando, porque los parchos fiscales que han hecho estos últimos 20 años lo que han producido es contrabando y evasión. Entonces tendríamos más dinero y aquí venimos con su pregunta. Los hospitales deben estar gerenciados por un médico, pero un especialista en recursos humanos, incluso quizás un ingeniero industrial que hable de eficientización de los procesos. No era como antes, que usted estudiaba medicina, ortopedia, ginecología y usted administraba un hospital. No, hablábamos de inicio. Las cosas cambian, las profesiones cambian. Tenemos que buscar eficiencia, sacar rápido al enfermo del hospital para que no se contagie de otras cosas y para tener una cama hábil para otra persona. Y tenemos que llevar nuestro presupuesto de un 2 estructurado en lo posible, ojalá hasta un 5, hasta un 6%. En algunos países donde hay la mejor salud es un 8%. Nosotros tenemos que ir caminando en preparar nuestros médicos, enfermeras, técnicos, a que aprendan todos los días, porque sale un equipo diferente todos los días, a que aprendan a aprender y a pagarle mejor también. Y ese es el servicio de salud que nosotros vemos en República Dominicana. Muy bien. Vamos a ver. Usted la viene última. sí. Tira duro. Usted viene de una provincia agropecuaria, que es Payás, Moca, ¿no? ¿Cómo usted cree que esa visita sorpresa del presidente Medina y la orientación que tiene la agropecuaria es la correcta o simplemente es la parte microproducción? Me parece que, viéndolo desde el punto de vista político, él hace lo correcto. Tiene contacto con gente que no viera al presidente jamás en su vida. Y eso le gusta a la gente. Y además de eso, en algunos puntos específicos que son pequeños, puede buscar una solución. Pero impulsar la agricultura, nada que ver con la visita sorpresa. Absolutamente nada. Nosotros sí entendemos que el sector productivo puede ser lo que fue en una oportunidad. Aquí tenemos la oportunidad de, sin competir con el DERECAFTA, sin competir con los acuerdos internacionales, impulsar el banano, el aguacate, el tabaco para los puros, impulsar el café, que quien les habla fue uno de los que tuvo la oportunidad de vender café a Puerto Rico, se les servía todo el café, además del nuestro, y hoy importamos el 75% del café de Vietnam. Nosotros pudiéramos tener más frutas tropicales y pudiéramos ser uno de los suplidores estable, constante y permanente de invernadero a toda la región. Pero tiene que haber políticas públicas que funcionen. Recorriendo el país una vez más y después de trabajar 11 años en obras públicas, cuando habían ayudantías que han desaparecido todas, la de obra pública, la de agricultura, la del Instituto Agrario, estamos viendo abandonado el campo. Eso es así, se puede medir, porque en el último censo resulta que la provincia del interior van a perder 12 representaciones congresionales. ¿Por qué pierde una provincia una representación? Porque se va la gente. Y un diputado es 50.000 personas o fracción superior a 25. Y si en San Juan de la Maguana se pierde un diputado, es porque se fueron 50.000 gente. Del Granero del Sur. Si se pierde en La Vega, que es una provincia altamente productiva, igual que nuestra tierra original de Moca, es para allá, que perdió un diputado. Que son pequeños minifundios y tiene una producción independiente y la gente se va, tiene una razón. Igual que de San Pedro, igual que de esas provincias. ¿Y dónde van esas representaciones? Provincia de Santo Domingo y uno en Higüey. Uno en Higüey. Entonces el campo hay que relanzarlo. Hay que relanzarlo con un financiamiento que sea posible y que no sea competitivo. Porque cuando se siembra un plátano allá en Moca, hay que esperar de 9 a 14 meses para que salga. Y mientras tanto esa familia tiene que comer y tiene que deshijarlo y tiene que llevar y tiene que echarle algo para la cigatoca y tiene que abonarlo. Y entonces tiene que haber una inversión a más largo plazo. Y en los sitios donde hay pequeños productores, a ese hay que darle asistencia como la que hubo y la que nosotros vamos a proponer de nuevo desde la Secretaría de Agricultura, que se le daba supervisión técnica, que se le daba asesoramiento, que se le daba abono, que se le daba los productos fitosanitarios, porque el que tiene 20 tareas de tierra, 50, 30 y hasta 100, no gana más que para
poder tener una estabilidad de comida, a veces salud, si no es de gran impacto, o de pequeñas cosas, como nos dijeron a nosotros los bananeros que tienen un guineo orgánico en Asua, en una finca que se repartió en los años 78. El esquema fue de los reformistas, pero en honor a la verdad la terminó de entregar don Antonio Guzmán, y que todavía hoy existe por generación y familia, bien organizada. Pero ellos me dicen, cuando se daña la bomba, nosotros no tenemos ahorro para poner una bomba nueva, y se la lleva el río cada vez que crece. Cuando los caminos vecinales no están aptos, nosotros montamos en el camión o la camioneta los guineos, en el camino se machacan, y cuando lo meten a una luz que los importadores usan para los aguacates, los guineos y la fruta, se ven que están maltratados y nos los rechazan. ¿Y cómo lo traemos entonces aquí si todos los caminos están así? Entonces son situaciones que hay que conocer el campo, hay que saber qué hay atrás de un plátano. Mucha gente dice, qué bueno está este mofongo o este mangú, pero no sabe que ahí hay alguien que lo tiene que sembrar, de llevarlo, de manarlo a los 14 meses, montarlo en el camión, traerlo aquí, un encadenamiento de la producción nacional, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra producción nacional en el impacto de las exportaciones ha disminuido 2.400 millones de dólares. Nosotros tenemos una balanza deficitaria de exportación, y ya le dije por qué se puede contactar de los campos están totalmente vacíos, se está yendo la gente, abandonando los sectores productivos porque no tienen un respaldo. Lo otro es populismo, clientelismo. Yo prefiero el esquema del presidente Balaguer, y lo invito a ustedes a que lo busquen en YouTube, que hacían, nosotros en Obras Públicas y en la CDE, teníamos que ir con el staff completo y preguntaba al público, y el público que quería hablar, hablaba, y ahí se sabía lo que estaba pasando, y se tomaban decisiones y evaluaciones permanentes. Yo creo que el gobierno hay que movilizarlo, hay que actualizarlo, y además tiene que venir una gente que conozca las entrañas y que quiera y se comprometa con un país-nación, una propuesta diferente. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Víctor Bisonó, precandidato presidencial, por su participación interesantísima en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.